35 minutos. Transmite Pingüino Multimedia. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 25 de marzo, mira, se nos está yendo ya marzo. Estamos en nuestra séptima temporada, como lo hemos dicho anteriormente, de Cambalache. Hoy, como siempre, estará en el programa Claudio Morán, que está a mi izquierda, todavía no se incorpora Arturo Estoraque, y quien les habla, Boris Stipicic, conductor del programa. Y a las 14 horas se incorpora como invitada especial Andrea Pixevich, candidata a la constituyente, a la nueva constituyente. Les damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma muy especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y en las estancias magallánicas. Y eso siempre lo resalto porque nos llega mucha información de personas que nos ven y nos escuchan desde las estancias, que de alguna manera son seguidores de Cambalache. Cambalache es y siempre será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, y en YouTube como Cambalache el Pingüino. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, viene el invierno ya, ¿eh? Viene el invierno. Vamos al tiro en materia en esta media hora antes que llegue nuestra invitada. Esta semana tuvimos 3 polémicas en el mundo de la política nacional. La primera, lo voy a poner como en primer lugar, los dichos de la diputada Cordero sobre la senadora Campillay, donde aseguró que no estaba ciega y que veía por un ojo. Eso trajo repercusiones en el espectro político, por un lado, que vamos a ir analizando. La impuntualidad de los diputados que van al Congreso y cómo se hacen pasar en estar presentes para cobrar su dieta parlamentaria y se retiran a los pocos minutos o segundos del Congreso para ir a los matinales, para ir a dormir o para hacer otras cosas particulares. Y por otro lado, tenemos un hecho que ha llamado también la atención del senador Carter, con la demolición de una propiedad en la Florida. El alcalde, perdón, me corrijo. Y gracias por corregirme, Claudio. El alcalde Carter, por la demolición de una casa donde vivía un narcotraficante. Es un hecho que también lo vamos a analizar en estos minutos, que usando un requisito municipal de construcción y urbanismo mandó a desarmar la parte que no estaba regularizada de la casa. Esto para mí es uno de los actos más populistas que he visto en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en Chile deben haber más de 10.000 casas donde se vende droga. En la Florida misma deben haber 500, 600 casas, no sabemos dónde se vende droga. Y se desarma una casa, una parte de una casa, y con mucha televisión, con mucha propaganda, como que esa fuera la solución para combatir la droga, de desarmar las casas donde se vendió droga. Imagínense usted que cómo le queda la vara, si fuera una cosa lógica, cómo le queda la vara a los 200 y tantos alcaldes que hay 256 creo que son los alcaldes en Chile, donde todos tendrían que desarmar las casas donde se venden drogas. Hay cosas como que no tienen y no guardan ninguna lógica. Entonces, ¿por dónde partimos? Partamos por la impuntualidad de los diputados. ¿Qué opinas tú sobre eso? Que llegan al Congreso. Mira, yo escuchaba el otro día de un parlamentario que se las ha llevado no sé cuánto tiempo con licencias médicas, ya, pero aparece para votar, nada más, los proyectos importantes, claro, nada más, pero vive con licencias médicas. Yo creo que al Congreso, el Congreso no es
aunque ellos pretenden serlo, no es el Monte Olimpo. No. No miren los dioses, ni los semidioses, son mortales demasiado humanos, como diría Nietzsche, humano demasiado humano. Y es la realidad del país, pues. O sea, ¿para qué andamos con cuestiones? Sobre todo, ya da entre risa y pena. Por ejemplo, se acaba de plasmar lo que a mi juicio es un absurdo, después te puedo dar las razones de la jornada de 40 horas en un país en que la productividad es bajísima, pero la productividad es bajísima no solamente en aquellas oficinas públicas que han mostrado la televisión, por ejemplo, que a las 9 de la mañana que empiezan a atender, están tomando desayuno en los escritorios, sino que también este tipo de cosas. No llegan a la hora, se van antes, marcan tarjeta, se van, total, ¿quién los va a fiscalizar? La Inspección del Trabajo no los va a fiscalizar, pues, no. La Contraloría tampoco va a fiscalizar. Entonces, son los muchos privilegios injustos que la ciudadanía percibe hacia una casta política que yo te creo si fueran personas de un nivel superior, pero la gente hace mucho rato entendió en Chile que por regla general, transversalmente, los que llegan al Congreso, a cualquiera de las dos cámaras, son los más apitutados, los que disponen de más recursos, los que más mienten, pero no son precisamente los más preparados, ni siquiera de la campaña en que ganaron. Ni siquiera eso. Claro, no son gente chanta de la mitad hacia abajo y que evidencian todos los males de nuestra colectividad como país. Y bueno, es una de las muchas cosas que tiene la política a la altura del unto. Claro, pero, por ejemplo, mira, yo conversaba este tema porque sabes tú que mucha gente lo escuchó a través de los medios de comunicación, la televisión y la radio. Entonces, el trabajador común y corriente, el trabajador, el ciudadano a pie, el hombre a pie. La trabajadora que está detrás de un mesón, que tiene que llegar a su lugar de trabajo, ya sea a las 8 de la mañana, a las 9, a la hora que sea, tiene que cumplir horario, marca tarjeta. Si no se le descuenta. Y si no se le descuenta, por eso. Pero, ¿qué me decía a mí? Conversando con un grupo de personas trabajadoras, me decía, ellos son los que hacen las leyes laborales. Ellos redactan. Y se fijan el sueldo también. Y se fijan el sueldo. Entonces, el tema de fondo, quienes hacen las leyes son los que menos las cumplen. Entonces, pero la gente que tiene que cumplir con la ley laboral, en este caso el tema de la puntualidad, no pueden faltar si no tienen con licencia, si no se les cuenta. 2 días si tú faltas a tu lugar de trabajo, te da el derecho a despido. Entonces, cuando tú no avisas, es injustificado. Claro, hay causas de despido. Ahí la ley laboral también es rigurosa, ¿sí?, en ese sentido. Pero cuando tú analizas el comportamiento del Parlamento chileno, de estos señores diputados, que por suerte que le sacaron el adjetivo honorable, porque la honorabilidad va de la mano con la ética, y esto lo que tienen lo menos que tienen es ética. Entonces, a lo que yo voy, que la gente está reclamando contra ese tipo de gente, porque aparte que ganan mucha plata, y ellos... Es el parlamento mejor pagado del mundo. Entonces, a ver, yo te digo una cosa, si nosotros amarramos eso con el tema de lo que pasó con la diputada Cordero sobre lo que dijo de la senadora Campillay, donde ella aseguraba que ella veía y que estaba haciendo un show y que no era ciega. Eso trajo también repercusiones. ¿Por qué? Y quedó demostrado, y le han demostrado a sus colegas, de que realmente la senadora Campillay ha perdido la vista, el gusto, el olfato, por el hecho que le pasó cuando le explotó una granada en la cara. Entonces, el tema es que eso ¿qué crea? Crea una polarización, Claudio, dentro del espectro político, dentro de la clase política, la mal llamada clase política que tenemos en Chile, donde la gente empieza, uno a estar de acuerdo, otro no está de acuerdo, y a la larga
a través de los medios de comunicación frente a esos hechos, porque de repente salió la Patricia Maldonado, que no sé qué pito toca, apoyando a la Cordero, otro salió esto, otro en contra. Entonces, pero ¿qué es el ciudadano común y corriente, el ciudadano a pie? ¿Qué es lo que hace? Se va, apoya a unos o apoya a otros, los dichos de unos, los dichos de otros, y el tema es que se va polarizando la sociedad. Y yo creo que decir ese tipo de cosas es de una tremenda irresponsabilidad de aquellos políticos que después de la vuelta de la democracia, que ya llevamos cuántos años, desde el año 80 a la fecha, ya llevamos 40 años, no hacen más que destruir a la propia democracia. El concepto de la democracia hoy día, como que la gente ya no cree en ese concepto de la democracia. Entonces, ¿pero quién lo está destruyendo? No la propia gente, los propios llamados a cuidar la democracia, que son los parlamentarios, los políticos, los partidos y los dirigentes de los partidos políticos. Entonces, ese es un tema que me deja un gusto amargo de lo que hoy día estamos viviendo. Yo creo que nunca hemos estado tan mal en la política en Chile como en este momento lo que estamos viviendo. Mira, elevándome por encima de las personas en este asunto, yo creo que, a ver, mi opinión de la senadora Campillay no es buena, es pésima. Pero hacer una polémica de una cuestión así me parece muy propio del nivel, sobre todo porque la doctora Cordero representa a la derecha tradicional en esto, ya entró en un cupo de RN. Pero yo ¿Cómo se preocupan? Te hago un paréntesis, te apuesto que dentro de 10 días va a estar en Republicano. Pero escúchame. No, por digamos, las cosas que le he escuchado lo dudo. Pero a lo que voy es, y el caso tampoco cambiaría mucho. La derecha en Chile, la derecha política tradicional, se caracteriza de hace ya mucho tiempo por preocuparse de pequeñeces, de hacer debate de pequeñeces. Y tienen la incapacidad de exponer y debatir ideas, con mayúsculas, ideas. No si esta dijo esto, si este dijo lo otro, que aquí, que allá, en fin, y han hecho de esto un conventilleo. Entonces, están llevando al sector a donde a la izquierda le conviene tenerla, en un sector, en una zona de mezcla de confort con mediocridad. Porque claro, hablan a su nivel. Porque, por ejemplo, yo no escucho a los parlamentarios de ningún sector, pero la derecha, bueno, yo quisiera creer que la derecha debería llevar la voz cantante en todo lo que sea desarrollo y cosas serias. La verdad es que no, llevan la voz cantante en materia de farándula y hablarle cera nomás. Por ejemplo, el tema de la crisis financiera mundial que se está gestando y que todos están mirando para otro lado. No, por favor, no me muestren esto, yo prefiero no ver lo que viene. El tema de la inmigración invasiva, ilegal, destructiva que estamos sufriendo en Chile, agudizado por un reciente, ¿cómo podríamos calificarlo? Soy abogado, yo sé que me va a llegar un coscacho desde la Corte Suprema. ¿Cómo la Corte Suprema sigue jugando a legislar y le ha dado orden al Servicio Nacional de Migraciones de establecer un protocolo? La Corte Suprema no puede hacer eso. Tampoco la Corte Suprema puede fallar para destruir el sistema de ISAPRE. Las sentencias judiciales solo surten efecto respecto de las partes, no pueden ir más allá. Pero en Chile eso ya se está permitiendo, porque estamos viviendo un caos total. Pero los señores parlamentarios, y aquí quiero mencionar, por ejemplo, la aprobación de la jornada de 40 horas en forma unánime en el Senado. Yo creo realmente todos y cada uno de los senadores estaban de acuerdo con eso, o es
su incapacidad y su oportunismo, la incapacidad de defender posiciones e ideas propias, yo creo que es eso último. Yo creo que es eso último. A mí me gustaría tener, por ejemplo, aquí a Kuzanovich para preguntarle, bueno, pero ¿por qué votaste esto? Tú no sabes lo que esto significa en un país en que desde hace muchos años se han medido técnicamente los niveles de productividad laboral y son bajísimos. El chileno medio, partiendo por los parlamentarios, que es el tema que tocamos, es campeón para llegar tarde, para irse antes, para sacar la vuelta, no hacer la pega. Hay reportajes, denuncian que te muestran en reparticiones públicas, me acuerdo en Puerto Montt, una persona reclamando que a las 10 de la mañana nadie lo atendía y tomando desayuno los funcionarios en la mesa. Oye, una cosa, pero un verdadero desastre. Pero tenemos jornada de 40 horas. En Alemania, la jornada semanal es de 36 horas. ¿Pero ustedes han visto cómo trabajan los alemanes? Fíjense un día y hagan la comparación. Entonces, esto es demagogia pura. Esto es la consagración de la mediocridad. El país está hecho un verdadero caos. Caos. Porque estamos en un proceso revolucionario y la revolución esencialmente es caos. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Bueno, algunos tenemos cierta esperanza, otros quieren simplemente profundizar el caos para construir las bases en Chile de la Agenda 2030 de la ONU, que eso es lo que se está tratando de hacer, pero como sea, yo creo que al debate en materia política le hace muy mal. Esto es, mira, faranduleo al más puro estilo de los relojes de Paribet. ¿Quién le importa, weón? Sí. Pero mira, ya que tocaste el tema de las 40 horas, yo no estoy en desacuerdo contigo, con tu planteamiento. Yo creo que hay un grupo y un sector en Chile de un empresariado que le molesta lo de las 40 horas, porque viven en el concepto de la esclavitud. Y eso es un hecho de la causa. Yo te digo, si los trabajadores, porque aquí más que preguntarle a los parlamentarios por qué 155 diputados y 50 senadores tienen que decidir cuántas horas va a trabajar los chilenos en nuestro país, si son los chilenos los que debieran decidir. Claro, ellos le dan un mandato al parlamentario que con el voto que los represente para el tema. Pero eso es una teoría del pasado y a mí no me vengan que la mayoría de los trabajadores está de acuerdo con las 40 horas. Son un grupito y hay muchos empresarios que también están de acuerdo con 40 horas que los trabajadores estén produciendo en sus lugares de trabajo. Pero hay un sector. Y sucede que el sector de los que no cumplen horarios de trabajo quieren que otros trabajen 60 y 70 y más horas. Yo te digo, cuando yo soy pyme y voy a tener que adecuarme a las 40 horas con la gente que trabaja en mi pyme. Y eso es una realidad. Y lo voy a tener que hacer y de acuerdo a cómo yo me organice y me organice junto con los trabajadores y yo creo que eso es válido para todas las empresas. Ahora, este tema de las 40 horas es un proceso gradual que se va a ir implementando en el tiempo. No es una cosa que la ley la publican mañana en el diario oficial y empieza a correr pasado mañana. El problema es que hay que ir adecuándose a las circunstancias de lo que la ley nos dice. Por un lado. Pero por otro lado, mira, quiero sacarte a este tema del populismo político del alcalde Carter. Y nosotros, mira, Cambalache es un programa que siempre ha hablado sobre el tema y sin hipocresía sobre el tema de la droga en Chile. Cómo ha entrado la droga, cómo la droga ya es un flagelo, ya es una enfermedad dentro de la sociedad chilena, cómo se comercializa. Y aquí en Cambalache lo hemos hablado sin hipocresía. Y lo que ha hecho el alcalde Carter
y haciendo un análisis en profundidad, no es más que un acto de... A ver, el alcalde Carter quiere ser es precandidato y quiere ser candidato a suceder a Gabriel Boric como presidente de Chile en las próximas elecciones, apoyado por la derecha en Chile. Pero frente a la situación, él está buscando elementos de propaganda, de populismo, para que la gente diga, mira, ese tipo sí que es un buen dirigente, un buen líder, mira lo que está haciendo, está desarmándole la casa a los narcotraficantes. Yo les digo una cosa, ¿qué efecto tiene eso de desarmarle la casa a donde hubo droga, donde se vendió droga o donde se consumió droga? Es una estupidez del tamaño de un transatlántico. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Que la gente de su sector y la gente que va a competir con él en las primarias de su sector, llamado derecha, hoy día son los que más lo critican de populismo. Porque yo te digo, para la gente que es del otro sector de la izquierda, tiene como desarmar ese populismo y decirle, mire, este tipo está hablando de estupideces. Y realmente está hablando de estupideces. Porque yo te digo, cuando se presenta en la televisión contando sus realidades y haciendo de esas ideas que tiene populistas, realmente, ¿a quién le llama la atención? A los tontos que le creen. Porque yo te digo, sacar una puerta, 2 ventanas de una casa, ¿es acaso con eso está combatiendo la droga? ¿O acaso se detuvo más gente ese día que desarmaron la casa por concepto de tráfico de droga? ¿O de alguna manera, qué resultado tuvo eso? Cero. Pura cámara de televisión y el tipo hablando. Entonces, ¿ahora qué le queda a él? Victimizarse. No, ahora los narcotraficantes me están persiguiendo. Entonces alguien por ahí le puso música con la guitarra y le dijo, mira, tú tienes que andar con cuidado porque los narcotraficantes te pueden matar. Entonces cosas como esa, entonces ya se está victimizando frente a un hecho estúpido, porque el hecho es estúpido, y para decir con un garabato suave, de alguien que realmente, no sé, qué es lo que pretende. Yo creo que primero tendría que dar cuenta de las platas malas vidas que ha tenido dentro del municipio de La Florida. Claudio, sobre ese tema. Bueno, han escuchado la posición de mi amigo Boris, que es la posición de la izquierda en Chile, y yo les voy a explicar por qué a la izquierda... Ahora que la izquierda la tome es distinto. La izquierda a nivel nacional está espantada por esto, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo no voy a defender, no tengo por qué defender al alcalde Carter. A ver, en Chile el tema de las drogas es tabú. Y es tabú porque a nadie le conviene que se hable del crimen organizado. Porque el chileno medio no entiende ni quiere saber del crimen organizado. Y se lo voy a decir, señor, usted no sabe lo que es el crimen organizado. Aquí empezamos a ver algunos de sus características en este tema del alcalde Carter. Porque la gravedad del caso no es, yo creo que es un grano de arena, esto de demoler, de acuerdo a las facultades de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las propiedades que se sabe son o han sido ocupadas por narcotraficantes y no tienen para las ampliaciones permiso municipal. Solamente eso, es un grano de arena. Pero no deja de tener alguna significación en un país y en una ciudad como es Santiago, en que hay comunas como San Ramón, en que hasta el alcalde cayó y está formalizado y está acusado por narcotráfico y esas cosas. Bueno, es un temazo. No hay un mercado imperfecto. Si hay oferta, narcotráfico, es porque hay consumo, compradores. ¿Por qué esto les molesta particularmente a la izquierda en este momento? Tanto así, del telefonazo del ministro de Justicia al fiscal nacional, que después tuvo que echarse, ayer se echó pie atrás, porque fue vergonzoso, iniciar un sumario interno para ver cómo al alcalde Carter le llega la información desde la Fiscalía Oriente de Santiago de cuáles casas han sido ocupadas por narcotraficantes.
después quedó en evidencia que es una información pública o a la que puede tener acceso cualquier alcalde. Lo que pasa es que Carter la ha ido aprovechando. Por una razón muy simple. Señora, señor, el progresismo, vamos a dedicar un programa, a lo mejor voy a escribir una columna respecto a explicar qué es el progresismo, porque el progresismo no es el neomarxismo propiamente tal. El progresismo es una mezcla de varias vertientes de ideas a partir de la escuela de Frankfurt del neomarxismo, pero en que hay elementos liberales, etcétera, hedonistas, narcisistas, en fin. Los progres, como se llama a los progresistas jóvenes, que en la realidad son los progresistas. Yo no puedo creer que una persona de más de 70 años sea progre, no lo es. En su estructura mental no lo es. Son grandes consumidores de drogas. La droga en Chile, si no la consumen, no sé, los pigmeos del centro de África que están escondidos en las poblaciones de... No. Lo consume mucha gente, miles, millones, y de todas las drogas, las blandas y las duras. Pero lo consumen fundamentalmente ciertos grupos etarios y ciertos rangos de edad. Esos rangos de edad se identifican con las posturas progres. En consecuencia, usted no puede poner el gato a cuidar la carnicería. Al progresismo le incomoda que se persiga al narcotráfico o se incomode al narcotráfico, porque ellos son los consumidores del narcotráfico. Entonces, claro, hicieron este show muy alarmado. Puede ser que el alcalde Carter lo único que quiere es levantar una candidatura. Yo creo que no tiene mayor destino porque en Chile lo que está diseñado es que la próxima elección sea entre los dos candidatos del globalismo. El globalismo de derecha, entre comillas derecha, representado por Sebastián Piñera, y el globalismo de izquierda representado por Michelle Bachelet. Yo creo que ese es el esquema que está tratando de construir en nuestro país. Pero no le veo ninguna posibilidad a Carter. Pero en todo caso me parece interesante. Lo que sí le quiero decir, señora, señor, no se deje engañar. En Chile no se está haciendo nada contra el tema del narcotráfico, porque el gato no puede cuidar la carnicería. Usted no puede atacar solo el narcotráfico desde el punto de vista del crimen organizado y de las bandas transnacionales que operan en esto. Si usted no combate o ataca el problema de los consumidores. Y nos sorprendería, no, ya no es sorpresa, todos sabemos quiénes consumen, desde las altas autoridades hacia abajo. Pero Claudio, déjame, mira, te has puesto en un problema. Tú dices que el progresismo es gran consumidor de droga. Así es. ¿Qué país donde más se consume droga? Con eso me estás diciendo, si hago un silogismo, que en Estados Unidos, que es el país donde más droga se consume, es un país donde toda la sociedad americana es progresista, o sea, es de izquierda. O sea, yo creo que ahí te has Hey man, we are talking about Chile, not the USA. Te has equivocado. Por lo tanto, no me hables de que los progresistas son los grandes consumidores. Yo te estoy hablando de Chile. Yo te estoy hablando de Chile. La que tú representas. Yo no represento a ninguna derecha. No, pero yo no represento, no soy representante. Es la que consume más droga en Chile, porque donde más se consume droga es en el barrio alto de Santiago. Pero claro, en todos los sectores, pero claro que en el barrio alto de Santiago se consume mucha droga. Toda esa gente del barrio alto de Santiago vota por el Partido Comunista, por el Partido Socialista. Cada vez más juventud del barrio Alto Santiago vota por la izquierda. Y eso lo sabe todo el mundo. Ya, bueno. Igual, y tú has dicho siempre que Piñera es un infiltrado, fue un infiltrado dentro de la concertación de la izquierda. ¿Sí? ¿Sabéis que esta semana Piñera se reunió con toda la derecha chilena en su casa, en un almuerzo, comida, y para organizar la oposición al gobierno de Gabriel Boric? Bueno, eso te lo dejo dicho, para su candidatura. ¿Sabes lo que tú tienes que escribir? No sobre el progresismo, sobre el republicanismo. Bueno, pero dejémoslo hasta ahí nomás. Voy a escribir sobre eso, pero también sobre el progresismo. No. Sí, y voy a aclararle a la gente qué es progresista. Ya, bueno, yo te voy a rebatir sobre ese tema. ¿Cómo estás, Andrea Pipsich? Muy bien. Ahora cambiamos el switch y nos vamos a otro tema. No te asustes, ¿eh? No te preocupes. Ya te estás acostumbrando a lo que es la política. No, está bien, muchas gracias. Mira, te hemos invitado como candidata al Consejo Constitucional. Estamos todos los sábados invitando a un candidato o candidata. En este caso, tú eres nuestra invitada en Cambalache.
Tú eres independiente, el PPD te está llevando, te invitó a participar en la lista y donde se elegirán 2 representantes de la región. Como este es un programa de opinión, nosotros no te vamos a interrogar, sino vamos a conversar sobre tu opinión, por qué tú estás en esto, por qué te decidiste a participar y qué es lo que tú puedes aportar o no en este proceso, de este nuevo proceso constitucional, donde en un momento se dijo borrón y cuenta nueva, partimos de nuevo y ese es el tema de fondo. Por lo tanto, primero te deseo unas muy buenas tardes hoy día y este es Cambalache. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción, por el espacio para conversar. Yo encantada de presentarme, de contarles un poco qué es lo que veo de este proceso y ojalá llegar a la mayor cantidad de gente posible. Estamos enfrentando un momento en el cual además tenemos voto obligatorio, ¿cierto? Entonces es importante que toda la ciudadanía se informe de este proceso. ¿Por dónde empezar? Tú me dices, bueno, ¿cuáles son las motivaciones? Yo fui candidata en el proceso anterior. Como tú bien dices, yo soy independiente, nunca he militado en un partido político. Pero también creo que estos años nos han enseñado a todos los chilenos y chilenas que todos somos políticos, ¿ya? Una cosa es militar o no, y otra es tener opinión. Y hay que un poco perder el miedo a decir, sí, yo hablo de política y yo opino esto y tú opinas distinto y tener discusiones. Creo que somos generaciones que pasamos muchas décadas con temor a lo político y después lo político se transformó en político partidista. Entonces, acá el gran problema detrás de donde estamos, creo, es esa distancia que la ciudadanía tiene con opinar y con involucrarse en lo político, que al final es lo que todos somos, desde cualquier vereda. Entonces he descubierto de que sí, pues soy una persona bien política, no partidista para nada, nunca he militado, tampoco tengo la intención de militar. En el proceso anterior, bueno, no se podía, los independientes podíamos hacer listas. Así que ahí tuve la aventura de hacer una lista con Javier Solís, por hecho mandarle un saludo cariñoso a Javier. Y este proceso no. Yo también, la gente me ha reclamado mucho de este proceso, que está tan hecho entre 4 paredes. Y la verdad, sí, es súper importante conversarlo, señalar las diferencias que hubo entre el anterior y este. Yo creo que hay que hacerse cargo también. O sea, las cosas no pasan por nada, tenemos que aprender de nuestros errores. Y la oportunidad que tenemos hoy día con todos sus luces y sombras, todos sus bordes y limitaciones, bueno, es una consecuencia de cómo funcionó el proceso anterior. Entonces yo más que concentrarme en cómo pudo haber sido, creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos. Y la oportunidad que tenemos tiene ciertos límites y entre otras cosas los independientes no podíamos hacer lista. Entonces yo había descartado participar del proceso por lo mismo cuando llegó la invitación del Partido por la Democracia a ocupar uno de los cupos que ellos tienen para acá. En una lista que va con la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Una lista que a mí me acomoda porque está configurada para darle al centro político, que históricamente pudo ser centro-izquierda, que hoy día ya con este remesón que hemos tenido es difícil saber. Ya apareció una izquierda a la izquierda a la izquierda y ahora tenemos una derecha que está por más allá de la derecha. Entonces yo creo que el eje no puede ser derecha-izquierda, el eje tiene que ser las cosas bien o las cosas mal, donde venga, que venga. Me atreví y asumí la responsabilidad con todo y lo que significa la exposición. No es fácil asumir un desafío así, y menos después de lo que vivimos, porque la experiencia para muchos de quienes participaron en la convención fue traumática. Hasta el día de hoy son personas que están muy, muy marcadas por eso. Sin duda que yo creo que el tiempo les va a mostrar los beneficios y lo positivo de esa experiencia. Pero es una exposición fuerte para un proceso que hoy día la gente no quiere porque no es prioridad para nadie. Hay otras urgencias. Hoy día las personas, estamos todos los chilenos preocupados y preocupadas de la delincuencia, de la economía, de la inflación, de cosas que son mucho más inmediatas. Entonces, siento yo que muchos ciudadanos, partiendo por mí, que nunca hice nada así de campaña y de participar, y en consecuencia mi entorno, mis amigos, mi familia, por primera vez se involucró como en temas políticos con el proceso anterior. Y se entusiasmó y dijo, ya, esto vale la pena, porque es distinto, porque podemos. Entonces, hay mucha gente que se siente como usada y se siente decepcionada de eso. Y hoy día tenemos el doble esfuerzo de tener que reencantar a esas personas y
evitar que se pierda esta segunda oportunidad, ¿ya? Yo en ese sentido asumí la responsabilidad por lo mismo. Yo creo, soy una convencida que uno tiene que terminar las cosas que empieza. Algunos me dicen resiliente o perseverante, yo digo que soy porfiada, pero lo que siento es que, mira, las motivaciones son las mismas que habían antes y la única diferencia es que entre medio tenemos un proceso que fue muy doloroso. Costó emocional y económicamente mucho al país. Entonces, ahora el espacio para errores es incluso más pequeño, lo que hace más necesario aún involucrarse y asegurarse de que este micro, porque realmente es microespacio de participación ciudadana, que son 50 personas a nivel nacional, recordémosle acá la región son solo 2 personas de esta región. De 18 van a registrar 2, o sea, 2 personas, muy poquitito. Entonces, mayor razón aún para que nos informemos y para que copemos ese espacio con gente. En mi caso, yo soy abogada y creo que me da mucha confianza y certeza de que entiendo el proceso, de que sé qué esperar de una constitución, sé que no sirve a través de una constitución, pero además necesitamos gente que conozca la región. Yo en ese sentido soy una persona nacida y malcriada acá, salvo por mis años de estudio. He vivido acá, vivo con mi familia, con mis hijos, tengo mi empresa, nos desarrollamos acá y voy a vivir con las consecuencias de este proceso en esta región. Entonces, conozco mi territorio. Don Claudio. Bueno, ¿qué tema? Porque te queda en términos prácticos un mes de campaña. Porque sí, tenemos nada, que pensar nada. que Semana Santa no es una mejor temporada para hacer campaña. Es verdad. Y después despiertas al día lunes, día 10, pues, día lunes 10. Y la elección es el día 7 de mayo. 7 de mayo. Encuentro, pero bueno, yo en lo personal, independientemente de gusto o disgusto en este asunto, yo creo que el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración, como dijo Couture. Los abogados sabemos eso. Creo que no solamente el tiempo de campaña es miserable, sino que el tiempo de elaboración es peor aún, porque tú no estás elaborando una ley de 5 artículos. Entonces, el tema es muy complejo. Pero dentro de los gustos o inclinaciones, ¿a qué tema te quieres dedicar tú especialmente en esto? Ya, yo creo que es súper importante. Efectivamente, el tiempo es poco. Ahora, también creo que no partimos de cero. Esta ilusión que hubo como de una hoja en blanco, donde vamos a empezar a inventar la rueda, por suerte hoy día no existe. Y esto se construye con historia constitucional chilena, además, que en algún momento nadie quiso pescar, pero que existe. Nuestro país tiene historia constitucionalista previa a la Constitución del 80. Estamos haciendo las cosas como la del 25. Bueno, idéntico, calcado. Mira, la idea no es retroceder en el tiempo, pero sí, y yo siempre fui... Correcto, y yo, tomando el punto de Claudio, en tan poco tiempo creo que más aún es importante no desconocer lo que tenemos bueno y construir sobre eso. El proceso anterior, con todo y su fracaso, tuvo algunas cosas buenas. Entonces, en algún lugar entre la Constitución que hay hoy día, con todas sus posteriores modificaciones, y este borrador que se rechazó, hay un término medio en el cual hay un texto que para nadie va a ser perfecto, pero en el cual todos nos vamos a sentir representados, por último, por el esfuerzo que significó conseguir esa cohesión. Entonces, en este poco tiempo, bueno, en términos de campaña, mi principal esfuerzo es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hablarle a ese centro del país que en el fondo no se identifica con ideas refundacionales, pero que tampoco cree que tenemos que quedarnos donde estamos. Yo digo, matemáticamente esto es ni 180 ni 360. No es 180 para cambiar totalmente, ni es 360 para dar la vuelta y quedarnos en el mismo lugar. Entonces hay un término medio ahí. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la mayor difusión posible, vamos a hacer territorial. Cuesta porque esta región es tan grande, somos poquitos los que la habitamos, pero es vasta. Exacto, es vasta. Y hay que hacer el esfuerzo, porque por Dios que molesta cuando hablan de centralismo. Y ojalá el clima se porte bien. Bueno, pero es que acá hay que aprender a hacerlo con o sin clima, con viento, marea, hay que llegar. Verdad es que la experiencia demuestra que no hay como el contacto personal, que los medios electrónicos hasta ahí nomás. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que asumir el increíble desafío que significa hablarle en distintas frecuencias a distintas personas. Porque todavía hay gente que lee la prensa y le gusta el diario y se informa así, por supuesto, muchísimo. Pero también se va al café con el papel y lo lee. Exacto, hay otros que lo comentan así con sus amigos, que van a ver Cambalache y van a decir, ¿viste Cambalache? Ya, perfecto. Hay otros que en realidad van a llamar el día antes de la elección y van a preguntar al que más conocen, que más o menos lo ubican. Oye, ¿por quién voto? Que ya lo están haciendo. Que ya lo están haciendo. Pero también tenemos una tremenda masa de jóvenes que se mueven solo por redes sociales. Entonces yo decía, bueno,
tengo que llegar a todos estos jóvenes que hoy día irían al Festival de Viña porque saben quién canta y que yo jamás, cuántos años fui al festival y hoy día ni siquiera reconozco a los artistas. Entonces, hay que hablar en distintas frecuencias y hay que llegar a todo el mundo porque esto es voto obligatorio y nosotros necesitamos que sea un proceso donde todos sientan que tienen algo que aportar. Ahora, para no esquivar tu pregunta, aquí hay que abocarse, ¿cierto? Yo pienso que con todo lo que se puede construir en una constitución, el primer trabajo que hay que hacer de candidatos y candidatas, de medios y de todo el mundo, es ajustar expectativas. ¿Para qué sirve una constitución y para qué no sirve una constitución? Y a mí me pasó en el proceso anterior, me sigue pasando ahora, que oigo muchas veces programas de gobierno o cuestiones que son propias de cargos ejecutivos traspasados a una constitución. Y ese no es el caso. Entonces, lo primero es poder explicarle a la ciudadanía para qué no va a servir, pero para qué sí, porque de repente uno empieza a hacer estas aclaraciones y la gente dice, bueno, pero entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? No sirve para nada. Pero todo lo contrario, sirve para muchísimo porque es una cuestión de estructura. Y respondiendo a tu pregunta, me largué, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo minimorum, como decimos también los abogados, es una constitución, es un ejercicio de distribución de poder, de pesos y contrapesos. Ya es una consagración de derechos fundamentales y es un rayado de cancha para el Estado. Pero mira, perdona que te interrumpa, en este rayado de cancha para el Estado, como tú dices, y para la sociedad más que para el Estado y la sociedad, somos todos nosotros. El tema es que hay algunos puntos que ya han creado una controversia, el tema de las fuerzas militares. Sí, correcto. Que en este grupo de expertos no están llegando a acuerdo con respecto a ese tema. Que ese tema no estaba en las constituciones antiguas, la de Pinochet, algo lo colocó. Pero, ¿qué nos damos cuenta? El deterioro de la clase política. Y el tema del concepto de la clase política, la más llamada clase política, tú colocarías en un capítulo de la nueva constitución el comportamiento de esta clase política frente a la ciudadanía, cuando, claro, mira lo que está pasando y con este deterioro que tenemos, al final, ¿quiénes son los que pierden? Son los chilenos, somos todos nosotros. Sí, pero te entiendo, Boris, pero mira, te voy a interrumpir para hacerme el caso. Sí. ¿Ya? Lo primero es, a nivel constitucional, claro que es importante, es cómo mejoramos la democracia. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el sistema de gobierno, con el Parlamento, con la ley electoral. Y yo, el tema de las Fuerzas Armadas lo desdramatizaría, porque yo creo que es fundamental que estén. O sea, no me perdería por un segundo en la relevancia que tienen las Fuerzas Armadas de orden de seguridad, carabineros, PDI. No entiendo en qué momento la centroizquierda renunció como a la seguridad como un tema principal. Por supuesto que es importante. Que tengan un capítulo propio o no, no es lo relevante. Lo relevante es que estén en la Constitución y que tengan las atribuciones que les necesitan, ¿ya? Entonces, yo no trataría de este nuevo ejercicio, este nuevo proceso, no mediatizarlo y polemizarlo con cosas que no van al fondo del asunto. Va a haber renuncias y va a haber, sí, tiene que haber. O sea, en el momento en que se junten expertos o nos juntemos los 50 consejeros ciudadanos y estemos todos de acuerdo, algo salió mal. Entonces, a alguien no le va a gustar como queda, pero enfoquémonos en el fondo del asunto, que estén bien reguladas y que tengan todas las atribuciones que necesitan. El comportamiento de los parlamentarios, yo pienso, bueno, ¿de quién es la culpa? Como un buen chileno, ¿del chancho el que da frecho? Entonces, porque lo elegimos mal. Esta gente está ahí, está votada, es elección popular. Sí. Entonces hay una mezcla de cosas. Por un lado es el sistema electoral. Bueno, ¿qué vamos a pedirle a nuestro sistema para que un partido sea partido? ¿Qué representación mínima tenga para que entre el sistema político y tenga financiamiento y tenga posibilidad de participar en elecciones? ¿Da lo mismo que tenga 5 miembros, 100 o tiene que tener una base mínima? Si hay elecciones y no tiene representatividad, ¿vamos a seguir llamando a los partidos políticos? Esas son las reglas que hay que ver. ¿Cómo se eligen? El sistema que vamos a ocupar ahora, nuestro país transitó y eliminamos el sistema binominal, que tenía una carga muy marcada por cómo se constituyó y para qué propósito. Y tenemos un sistema distinto hoy día, ¿cierto? Pero hay que revisitarlo y ver, bueno, cómo conseguimos esa representatividad sin la fragmentación que nos entregó, porque hoy día, y esto sí que es un tema constitucional, tenemos un sistema de gobierno que es presidencialista, que es hiperpresidencialista, con un parlamento que está altamente fragmentado, y eso genera ingobernabilidad, porque no puede generar grandes alianzas. Esos son temas constitucionales. Pero yo te quiero, dentro de los 360, entre los 360 y los 180 grados, ¿qué cosas puntualmente de la actual normativa constitucional tú cambiarías? Primero. Segundo,
¿estarías de acuerdo con que la Constitución o la norma constitucional en el futuro próximo fuerce la renovación constante de la clase política? ¿Qué te quiero decir con esto? Yo creo que es ridículo, por decirlo menos, a esta altura del tiempo, que para ser diputado te exijan 21 años de edad. O sea, es una cuestión ridícula. Limitar a 2 periodos al diputado y sin reelección el senador, de tal forma de asegurar que entren personas con experiencia en la vida, y que no pretendan hacer carrera. ¿Tú te acuerdas el escandalera que quedó? No estoy aludiendo a nadie que esté viendo el programa, cuando se limitaron, ¿te acuerdas? Que no querían irse. Y no querían irse. Después de 30 años. Después de 30 años, no. Esto tiene que regir después de. No, ahora rige en actum. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, ¿Tú establecerías esas limitaciones? Mira. Tú lo dijiste, no yo. No yo. No hay por qué personalizar. Yo diría que en términos abstractos, sí, yo creo que es muy importante que haya rotación, por varias razones. Primero, porque esto es un servicio público. ¿Ya? Los cargos de elección popular son para servir a la ciudadanía. No al revés. Exacto, y eso significa que tú también tienes que ser ciudadano, o sea, tienes que trabajar en el mundo afuera en algún momento para entender cómo poder aportar adentro, claro. Y además significa que todos los ciudadanos deberíamos en alguna oportunidad, en alguna junta de vecinos, en algún momento involucrarnos. Y al final esta cuestión pasa porque yo creo que la decadencia en la representatividad pasa porque uno siempre cree que alguien más lo va a hacer. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo yo haciendo eso? Y le dejamos la política, en el fondo, de repente a personas que no tienen una mejor alternativa o al revés tienen intereses particulares, que son los 2 peores escenarios. Ahora, hay gente muy buena que trabaja con vocación de servicio público y eso hay que rescatarlo. No se trata de perder talento y mucho menos de perder experiencia. Pero yo creo que sí, que efectivamente los periodos de duración de las autoridades, el mismo presidente o la presidenta hoy día tiene 4 años de gobierno. ¿Vamos a seguir con eso? O sea, 4 años son 2 años de candidato y 2 años de presidente. Entonces a mí no me gusta la reelección, pero quizás deberían ser 6. Yo creo que ahí soy muy abierta, o sea, mi respuesta clara es que sí. Yo creo que es muy importante que haya renovación en la política, que no se transforme en una carrera eterna, sin perder la experiencia de la gente que va aprendiendo cómo funciona el sistema público, ¿ya? Pero ahí estoy súper abierta a la opinión de los expertos. Bueno, ¿qué proponen? Si ese es el diagnóstico, ¿cómo lo resolvemos? Pero, ¿te fijas? Andrea, a ver, el sábado pasado estuvo Robert Bison, y adelante van a venir otros invitados, y a todos yo le tengo una pregunta que se la voy a hacer a todos, ya se la hice a Roberto. ¿Qué opinión tienes tú del poder? Para ti, ¿qué es el poder? Mira, el poder, yo creo, no me voy a jugar con una definición académica, porque deben haber tantas. Yo te diría que claro, es la atribución y la facultad que tú tienes de alterar. Porque tú en este momento eres candidata a un cargo que te da un poder. Correcto. Un poder para ser un 50avo de la elaboración de una nueva constitución, si eres elegida. Yo creo un 50avo del Consejo. Del Consejo, claro. Pero ahora, del Consejo. Claro. Así, no, me parece una pregunta fenomenal. Yo te diría que para mí el poder es la facultad que tiene cualquier persona en cualquier momento, pero de influir sobre el curso de acción o de la vida de otros, ¿ya? Porque si tú lo que haces o dices no influye o afecta a nadie, no es poder. No es poder. Entonces, podrá ser genérico, pero es eso, no es más que eso. En este caso, claro, yo quiero tener el poder para poder influir en el curso de la decisión y del desarrollo y del diseño de la Constitución, de la nueva Constitución. El poder te produce cambio. Es que esa es la idea. Y pues, ahora, cambios pueden Ahora, ser hay positivos un poder y pueden que ser también negativos. hay un poder que es conservador, que no quiere ningún cambio. No, por supuesto, pero es que si tú tienes poder, tienes la capacidad de influir y puedes influir positivo o negativamente. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, lo que yo no creo que en ningún caso sea bueno es el poder por poder. Es el de tener la ambición de poder influir en el destino de los demás. Porque muchas veces, y lo hemos dicho acá en Cambalache, en los 7 años que llevamos, de que muchas veces la gente busca el poder para el beneficio del bolsillo. Claro. Un poder malentendido, sí. Malentendido, pero que tú mirándolo, de repente lo vemos como una realidad. Y esa es la gran crítica que se le hace a los parlamentarios hoy día en Chile, que ganan tanta plata, ¿no es cierto? Y que con
con la cantidad de plata que ganan y sus dietas y lo que reciben, no trabajan de acuerdo al... Tenemos leyes que nos salen, sí, leyes mal hechas. Eso es una crítica muy común. Como es que se dice es que el poder, la sociedad, de la gente. Sí, es que se dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es cierto. Yo creo que el ser humano tiene ese vicio, tiene ese defecto. Entonces hay una combinación de cosas. ¿Quiénes somos como personas? Y los valores con los que crecemos, que nos llevan a no ambicionar poder de esa manera, y a otros que sí. Pero además, entonces, en una realidad donde tenemos una sociedad que hay gente que tiene ambición de poder y gente que no, y gente que tiene posición y gente que es vulnerable, bueno, ¿cómo el sistema se preocupa de aislar eso? Y de que efectivamente la gente que va a ocupar cargos de representación popular trabaje para la ciudadanía y no trabaje para su interés propio. Y eso significa, por un lado, el diseño institucional, que es lo que estamos conversando, la Constitución, qué diseño, qué reglas ponemos. Pero para además, eso sirve la Constitución. Correcto, pero yo partí diciendo, esta es una cuestión de distribución de poder, de equilibrios, de peso y contrapeso, que nadie se pueda arrancar con los tarros, que no se nos puedan alinear todos los astros de manera que todos piensen igual y entonces no tenemos oposición. Oposición no tiene que entenderse ni visualizarse como obstrucción, sino que visiones distintas. En un país con 17 millones de personas, si todos pensamos igual, algo está saliendo mal. Entonces, la idea es que se construya sobre esas distintas visiones. Entonces, ¿qué podemos hacer en el sistema para evitar que este poder se vaya enquilosando? Bueno, es múltiple, desde el diseño constitucional, lo que conversábamos, ¿cierto? Los requisitos, la duración, los pesos y contrapesos, cómo hacemos para cuando un órgano está adquiriendo demasiado poder, tenga otro que sea un contrapeso. Y también está la mayor responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Si esta es una cuestión que al final nosotros no lo vemos, pero ese día que uno va a votar, cada persona vale exactamente lo mismo, vale un voto. Entonces claro, nosotros necesitamos ciudadanos con sentido común, ciudadanos que tengan autocrítica y que sean racionales y que sean escépticos, pero que también colaboren. Entonces necesitamos que la ciudadanía empiece a hacer la pega también y ver, bueno, ¿yo a quién le voy a dar el voto? ¿Me da lo mismo? Porque al final del día depende de nosotros. Sí, Claudio. Bueno, me doy cuenta que doctrinariamente tú estás más cercano a lo que se llama el constitucionalismo clásico, entonces, en esa materia. Pero, a ver, Boris hizo una alusión a que este proceso era como el de la Constitución de 1925. Yo quiero recordarle que el proceso de la Constitución de 1925 casi se fue al fracaso. Tanto fue así que cuando se iba al fracaso, el presidente Alessandri... Se fue de Chile. Bueno, no, pero después, digamos, le encargó a dedo, así al estilo de la designación del comité de expertos, a don Sergio Mazalayo, un brillante jurista de la época: oye, redáctame esta cuestión, pues esta cuestión no puede seguir, esto tiene que producirse el cambio. Y al final lo redactó una sola persona, pero la verdad es que las grandes obras constitucionales de la historia y la mejor demostración de la Constitución de los Estados Unidos, al final lo sigue redactando una sola persona. En definitiva, sí es así, por mucho que haya combinación de fuerzas o intereses políticos. Pero yo creo, Andrea, que lo más importante es, porque siempre el riesgo, y hay periodos de la historia de Chile en que se cayó en la anarquía, precisamente el caso de la Constitución de 1833, al final, cuando se cayó en el parlamentarismo de facto, porque se tergiversó totalmente la interpretación y aplicación de las normas, o previamente a esa Constitución, un periodo de total anarquía, porque lo importante es hacer que las normas se sincronicen con la realidad, o si no, no funcionan. Sí, eso sería dramático, no funcionar, porque eso ya nos llevaría a una situación de caos. Pero mira, pensando en el tema de una constitución para el siglo XXI en que estamos metidos, hay un tema doctrinario de alto nivel, también se esboza en la opinión pública, pero es de alto nivel, de lo que está viviendo el mundo en este momento. Globalismo versus estados nacionales. ¿Tú crees que una nueva constitución debe pronunciarse al respecto y dejar en claro salvaguardar la soberanía nacional o supeditar la soberanía nacional a el nuevo orden internacional, mundial o Agenda 2030, como quieras llamarlo? Bueno, son dos cosas bien distintas. Voy a aprovechar tu comentario para hacer un alcance. Efectivamente, o sea, este nuevo texto constitucional, en gran medida, tiene que tener las válvulas de escape que no tenía el anterior.
o sea, sus sistemas de reforma, tienen que incorporar mecanismos de participación democrática, porque al final lo que vimos nosotros, si tú me preguntas a mí, el grueso, la gran parte de la protesta social y el tema de derechos fundamentales y pensiones y cuantas cosas más, no son 100% un espejo de la Constitución, pero son cosas que tienen indirectamente un reflejo en la estructura constitucional. Entonces, ¿se podrían haber manejado vía reformas? Quizás. Jamás íbamos a poder sacarnos el tema del origen de la Constitución. Eso ya de por sí solo es una razón como para decir, aprovechemos la oportunidad. Los chilenos dijeron, no queremos más esta Constitución. Correcto, pero exactamente, pero son dos cosas. Una es la legitimidad del origen y otra es que fue una camisa de fuerza que, como muy bien decía Claudio, no supo contener ni avanzar con los cambios sociales. Entonces, este nuevo proceso tiene que darnos una constitución que sí tenga eso, porque si no vamos a repetir el mismo error para más adelante. Yo creo que es fundamental que nosotros tengamos claro cuál es la soberanía del país, qué es lo que nos identifica como chilenos, porque somos distintos al resto, cómo nos vamos a proteger, ¿ya? ¿Qué identidad cultural tenemos? Y eso también pasa por las instituciones y por nuestro diseño. Ese tema en la que se rechazó fue fundamental en su articulado. El tema de los pueblos originarios, de una nación dentro de otra, que le dieron ese tipo de connotación cuando se habló de los pueblos indígenas. Como fue un elemento que a los chilenos como que lo impactó, le molestó y votó rechazo. Es que yo creo que en gran medida, mira, el proceso tenía dos grandes objetivos, uno de forma y uno de fondo. El fondo era el resultado, era el texto, claro. Pero más importante era la forma, era el momento en el cual, después de un momento de crisis, que no hay que olvidarnos, porque de repente pasa el tiempo y no se olvida, pandemia por medio. Hubo crisis acá, o sea, hubo violencia, hubo realmente un problema, estuvimos en un momento muy cerca de perder la institucionalidad que conocemos. Sí. ¿Ya? Y en ese momento, lo más importante era reencontrarnos, era un poco cerrar las brechas y dialogar a través de una nueva forma de hacer política y juntar a la sociedad. Y lejos de eso, el proceso nos polarizó incluso más. Pueblos originarios es un muy claro ejemplo de eso, donde había una alta adhesión a lo que la mayoría reconocemos como una deuda con los pueblos originarios, pero el proceso, en vez de entregarnos puentes, lo que hizo fue abrir un cañón y transformar a los pueblos originarios en algo completamente distinto a los chilenos y chilenas que no son de pueblo originario. Y eso generó confrontación. Y eso lo encuentro terrible, polarizó el país. Y es una pérdida, porque pueblos originarios por primera vez estuvieron con escaños reservados, con poder de decisión, y hoy día tienen, yo diría que menos de lo que tenían antes. No porque tengan menos derechos, pero porque la oportunidad que tuvieron, imagínate que este nuevo proceso no cuenta prácticamente con participación de pueblo originario. O sea, hay una o dos candidaturas que tienen que sacar unos números increíbles. Inventaron algo, pero te apuesto de los 50 no va a salir ni uno. Correcto, entonces voy a hacer solo esa mención porque me parece súper importante. Ahora, dicho lo anterior, para no esquivar la pregunta, Claudio, sí, nosotros necesitamos, sobre todo en un ejercicio constitucional, es ver qué es todo aquello que nos une, que tenemos en común, ya no todo lo que nos diferencia, y cómo, desde luego, protegemos minorías. O sea, la democracia, por supuesto, que es el gobierno de las mayorías, pero se protegen minorías, porque si no sería muy fácil transformarlo en tiranía. ¿Ya? Es por eso que hablamos siempre de pesos y contrapesos, de equilibrio de poder. Ahora, en esa globalización general, nuestro país, sobre todo en términos como de, por ejemplo, de economía, nosotros somos una economía microscópica en el mundo, no hay ninguna posibilidad de que nos estemos abiertos al mercado. Dependiente de todo. Entonces, claro, yo quiero creer y quiero defender que nuestro país tiene, obviamente, su soberanía, tiene su identidad, pero tiene que estar inserto en el concierto internacional. Eso no significa globalizarse a extremos en los cuales tanto la jurisdicción como temas relevantes para el país van a estar entregados al concierto internacional, pero tampoco podemos creer que nosotros, como chiquitos que somos, podemos ser autárquicos básicamente y alienarnos del mundo internacional. Así es. No Claudia. Sé si respondí tu pregunta, pero... Sí. No la respondiste. No la respondiste porque cometiste una equivocación que es muy común. Confundiste globalización con globalismo, que son conceptos diferentes. El globalismo es tendiente a establecer un orden jurídico mundial único, supranacional. Se le considera el proyecto para terminar con los efectos de la paz de Westfalia, con que se terminó la guerra de los 100 años en Europa en el siglo XVII en adelante, y que definió el concepto de los estados nacionales tal cual los conocemos hasta el día de hoy. Colocar, por ejemplo, te lo voy a decir, en un fenómeno que se mira a nivel internacional y que si esto no se entiende, o sea, si esto no se sabe, no se entiende el fenómeno.
el tema de las migraciones, mejor dicho, el tema de las fronteras abiertas, que es uno de los paradigmas del globalismo como doctrina plasmada en Naciones Unidas y que dice que son instituciones internacionales las que deben determinar qué países deben recibir a tales, cuáles y cuántas personas. Eso en la práctica Chile lo está viviendo y lo está sufriendo, porque en Chile en términos reales, tú decías 17 millones de habitantes, en Chile día tenemos por lo menos 20 millones de habitantes, porque más allá de la contabilidad bastante penca que tiene el gobierno este y el anterior a nivel de inmigrantes, la verdad están entrando casi 1000 diarios hasta el día de hoy. Y este es un fenómeno que nosotros no podemos ignorar, no porque no estemos en Iquique, sino estemos en Punta Arenas, vamos a poder seguir mirando para otro lado. Nos están cambiando la fisonomía política a largo plazo. Te lo voy a decir por qué. Si tú miras en términos reales, hoy hay más haitianos en Chile que mapuches. Imagínate lo que eso significa. No, es impresionante. Yo leía justamente hace unos días atrás que ahora, así como lo hizo Wings en su tiempo, en el tiempo de Bachelet, una línea aérea formada solamente para traer gente de Haití, ahora lo está trayendo vía charter una aerolínea ecuatoriana, directamente Puerto Príncipe, Santiago. Entonces, este es un fenómeno, el campamento nuevo, campamento que en Chile prácticamente se habían radicado, el Nuevo Amanecer en Santiago, en un 85% está habitado por haitianos. Entonces, nosotros estamos generando un problema social, cultural, económico y etcétera, etcétera, que nos va a estallar en la cara, quizás no antes de 5 años más, pero para las próximas generaciones va a ser tremendo. Entonces, es un tema, Andrea, que creo que no puede soslayarse, porque la constitución política bien hecha debe precisamente definirse al respecto y establecer cuáles son los márgenes, porque si el país no va a tener la capacidad de determinar soberanamente quién entra, si es que entra alguien. Hay muchos países en el mundo que no tienen migración, anda a preguntarle a Corea del Sur, a Japón, a Hungría, etcétera, no tienen migración, no la permiten. A Croacia. O a Croacia, claro. Entonces, son realidades que va a haber que considerar. Te pregunto tu opinión. Pero mira, yo quiero decir, perdón, porque tú dijiste que haitianos somos los que gente del pueblo de Haití que ha llegado más a Chile. Yo te digo, están en quinto lugar. Primero está bolivianos, peruanos, venezolanos y pero te insisto que la contabilidad es un fracaso. Sí, pero tú tienes una información, yo tengo otra información. Y justamente en la semana estuve viendo a ver cuál era el ranking de los emigrantes. Ahora, claro, yo te entiendo lo que, si nosotros miramos de un país globalizado desde el punto de vista económico, es muy distinto a un país globalizado desde el punto de lo que es... El país, yo te diría, el mundo está globalizado desde hace un siglo prácticamente, después de la Segunda Guerra. Pero a lo que yo voy, Claudio, de que, a ver, los problemas de Chile no son solo los emigrantes. Pero yo no hablaba solo de eso. Podemos hablar de muchos otros problemas. Pero yo creo que tomando el punto de Claudio, no, yo creo que visto así el globalismo que tú defines es una utopía, y yo creo que nuestro país no tiene que renunciar a su derecho soberano a definir cosas tan importantes como las políticas de inmigración y otras. Pero creo que eso entonces refuerza aún más el rol que tiene el país de integrarse en la comunidad internacional. Porque la migración, o sea, sobre todo cuando no es una migración voluntaria, sino que es una migración forzada, es resultado de muchos fracasos. Entonces, por ejemplo, las relaciones internacionales y el cómo hacemos para que nosotros recibimos migrantes que han pasado por 2 o 3 países antes. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo en el cual, como te decía, no podemos cerrar fronteras y pretender que el mundo no existe, pero es un trabajo súper proactivo. Y efectivamente es un temazo, porque nuestro país tiene recursos limitados y muchos migrantes no migran por voluntad, migran por necesidad. Entonces, es un tema difícil, es un tema complicado, porque a nadie le gusta reconocer que nuestro país tiene recursos limitados, y las fronteras en el norte no solamente es un tema de escasez de recursos, sino que de violencia, de peligrosidad. Pero entonces ahí necesitamos, mira, ya que tocamos el tema de migración, Andrea, Juan Sutil, que fue presidente de la CPC a nivel nacional, dejó el cargo. Cuando se hablaba de la inmigración, él mismo, porque es agricultor, decía: yo necesito mano de obra barata de los temporeros bolivianos que vengan a hacerme la cosecha,
de la cereza y de... Claro, pero mira lo que dice. Espérate, pero el mismo... Temporeros. Temporeros, sí, no, de acuerdo. Temporales. Pero muchos de esos temporeros después de repente se quedan o no se quedan. Entonces, ¿qué me decía a mí? Pero, termino. Empresas. Aquí en Magallanes, acá en nuestra ciudad, en Punta Arenas, hay empresas que si no estarían los inmigrantes trabajando en dichas empresas, especialmente en las constructoras, no había desarrollo de la empresa y no tendríamos construcciones, porque mira, no tendríamos... Hay países del mundo, como el caso de Australia, que tienen un sistema muy bien reglado de inmigración. Pero te lee las reglas del juego. ¿Usted quiere vivir en Australia? Ya. ¿Cumple estos requisitos? Ya. Primero, usted va a aprender inglés, porque el idioma aquí es el inglés. Segundo, usted se va a someter a nuestras costumbres. Usted va a vivir como australiano. Usted no va a vivir como, no sé, en Swahili o en cualquier otra... No, usted habla en inglés, usted respeta nuestras costumbres, nuestras fechas, todo. Así se queda. Si no, se va. mira, yo creo que son dos cosas distintas. ¿Ah? Yo siento que la migración, efectivamente, o sea, no puede ser sin apellido. Hay ninguna persona es migrante o inmigrante ilegal. Son situaciones de ilegalidad. O sea, si tú no cumples con los requisitos básicos para entrar, eso tiene que aplicarse. ¿Sí? Es una cuestión básica de aplicar la ley, sencillamente. Ahora, es muy común en los países que están avanzando hacia el desarrollo que se produzca esto que dices tú, donde en el fondo vienen inmigrantes a hacer trabajos que la gente local no quiere hacer. Eso. ¿Ya? Si un inmigrante viene a trabajar y viene a aportar, pero bienvenido sea. Es un aporte. Y yo creo que los países se enriquecen con las culturas migrantes en la medida de lo que dices tú, o sea, un poco que se integren, no que sean guetos, pero que se integren y que la comunidad aprenda de nuestras nuevas naciones, de estas nuevas culturas. Entonces, ese intercambio es muy positivo. Y eso no significa renunciar a la migración, solamente que tienes que ordenarla y aunque nos duela, y aunque sea difícil, limitarla, porque tenemos recursos que son limitados también. Entonces, ahí es donde se necesita, por lo básico, por lo mínimo, que se aplique la ley. Lo que dices tú, o sea, si hay un inmigrante que no está en condición de legalidad, hay que regularizarlo. Y si tenemos una situación de crisis humanitaria, a lo mejor no podemos solo como país. O sea, ¿qué hacemos para resolver el problema desde su origen? Porque nosotros estamos recibiendo una consecuencia de esa inmigración que, como digo, no es voluntaria, es una inmigración forzada. Entonces ahí nosotros nos toca como país tomar la decisión es una cuestión moral. O sea, es gente que anda buscando refugio. ¿Cuáles son nuestras capacidades como país para acoger? ¿Bajo qué circunstancias podemos hacerlo? Y cómo colaboramos con otros, porque pasa en Europa, pasa en todas partes del mundo. Esto no es una realidad solo chilena. Andrea, este tema que es nuevo en Chile, porque debe tener 15 años más o menos por ahí. Oye, perdona, disculpa, y recordemos además, porque nosotros tenemos historia de inmigrantes, sí, o sea, claro. Nosotros somos migrantes. Oye, en mi caso, Pipsevich, tú también, ¿cierto? Mi bisabuelo llegó en un barco acá arrancando la guerra. Te voy a contar algo, que tu bisabuelo llegó con mi padre. Y eran muy amigos, y después te voy a contar la historia. Bueno, ¿viste? Se puede agregar mucho valor. Se puede hablar, pero esa era otra inmigración. Yo sé, estamos hablando de con otros conceptos. Pero como tú vas a trabajar y si eres elegida en una nueva constitución, ¿tú crees que en la nueva constitución debe abordarse el tema de la inmigración, estar implícita en ella? ¿O crees que solamente es un producto de leyes lejanas a la constitución? Lo que yo quisiera de esta constitución es que sea un marco conceptual lo suficientemente robusto pero ágil para que le sirva a cualquier gobierno en cualquier momento. Y eso significa tratar de legalizarla lo menos posible, ¿ya? Si la migración de por sí puede estar en un estatuto legal o en constitucional va a depender. Yo ahí tengo harta fe en la propuesta que nos pueden hacer expertos sobre eso, pero si hago el alcance, que sin renunciar a lo que decías tú, o sea, sí tenemos que tener en nuestra constitución normas que nos permitan proteger nuestra soberanía y decir, eso bueno, bajo ciertos criterios, sabes que claro, bueno, acá ahí colocar todo el exacto, tema. Ahí y después podemos irnos como porque puede haber una norma de clausura y básica. Las disposiciones que la República de Chile adopte en forma soberana prevalecerán sobre las de cualquier otros estados o entes supranacionales. Por ejemplo, dejar bien en claro, porque a mi juicio con interpretaciones jurídicas erróneas, en Chile se ha atentado contra la seguridad jurídica y la estructura política básica y jurídica de este país, haciendo prevalecer normas que han ingresado a Chile justamente gracias al ordenamiento jurídico chileno. Entonces, aquí se han perdido los horizontes. Sí, yo coincido contigo que temas como la inmigración,
que es la palabra correcta, inmigración, no debe estar en Constitución, debe estar en leyes. ¿Por qué? Porque Chile tiene en su historia constitucional un error terrible. En la Constitución de 1833 se fijaron los límites de las fronteras del Estado. Entonces decía, Chile limita al norte con el despoblado de Atacama, o sea, el desierto de Atacama. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Y eso fue lo que gatilló la guerra del Pacífico al final, desde el punto de vista constitucional, para que veas tú la importancia de la norma constitucional. A veces es mejor no decir nada. Sí, yo coincido. Callado. Que a veces, porque aparte que muchas de estas cosas, seamos claros, requieren debate legal. Se requiere el Parlamento, requieren distintas visiones. No es un tema estrictamente constitucional. Sí, ahí se me estaba yendo el micrófono para otro lado. Pero por lo mismo que es súper importante que nos vayamos informando, que vayamos distinguiendo y que vayamos definiendo cuáles son estos principios básicos que necesitamos. Yo insisto en que esta Constitución tiene que ser ágil, tiene que ser flexible. A lo mejor no va a ser una Constitución para 30, 40 años más, quizás dura 20, pero nos va a permitir transitar. Porque nuestro país está cambiando no solamente estos últimos 5 años, el efecto que estamos conversando, la inmigración, la globalización en general, cómo nos afectó las nuevas generaciones. Fíjate que nosotros pasamos por un largo periodo de dictadura y después vino la concertación y hubo muchas generaciones que de política nada, por miedo, después por acomodamiento, y tú ves hoy día a los jóvenes, algunos que son súper comprometidos y otros que, como dicen en buen lenguaje chileno, no están ni ahí. Entonces, bueno, pero ese es el Chile de ahora. Entonces, ¿cómo tenemos una Constitución que le dé espacio a todos? ¿Ya? Y esa es mi meta. O sea, yo creo que el diseño constitucional tiene que ser flexible pero sólido. ¿Ya? Ojalá, sí hay que modificarlo, por supuesto, ninguna constitución es perfecta. La gente siempre cita la Constitución de Estados Unidos, que tiene como los mismos 10 artículos, pero tiene no sé cuántas enmiendas. ¿Ya? 25 enmiendas. Y bueno, tiene muchos más años, por supuesto. Pero la gracia de esto está en tener constituciones flexibles. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que apuntar a eso. Y creo que uno de los principales errores del proceso anterior, en base al momento histórico que estábamos viviendo y con desconfianza total al legislador, puso leyes en la Constitución. Y hay cosas que parece inconcebible que estén en una Constitución con ese nivel de detalle. Porque pasa, lo transforman en una camisa de fuerza. Oye, una pregunta que le voy a hacer a todos nuestros invitados, también se la hice a Bison. Régimen político, presidencial, semipresidencial, semiparlamentario, parlamentario. ¿Qué opinas? Mira, no es por esquivarte la pregunta, porque yo sí creo que tenemos de partida que atenuar el presidencialismo que hay. Ya. ¿Cuál es mejor? Estoy súper atenta Pero a tú ver. te la jugarías por hacer un cambio en eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, absolutamente. Yo creo que hay una, Sí, absolutamente. una dependencia mental de generaciones. Para ser súper claro, lo que pasa es que uno dice semipresidencialista, semiparlamentario, y uno empieza a decir, chuta, ay, claro. ¿dónde está? No, pero para responderte súper rápido, sí. O sea, nuestro hiperpresidencialismo hoy día es un problema. Tenemos tantas atribuciones, no solamente iniciativa exclusiva, sino que además la agenda legislativa. Al final del día, y como conversamos en antes, tienes un parlamento que además está fragmentado, entonces no hay gobernabilidad. Yo creo que sí, definitivamente hay que cambiar ese sistema. Hay un comentario adicional, fíjate. Los griegos, que se gobernaban por ciudades-estados, elaboraron una palabra concepto. Por eso el griego es un idioma tan, igual que el alemán, pero más que el alemán, muy complejo. Idiotez. Los idiotes. ¿Tú sabes quién eran los idiotes? Conozco varios, no. Los que no se interesaban por la cosa pública. Ya. Claro, y nosotros obviamente lo traducimos por idiotas. El término concepto correcto suena peyorativo. En buen sentido de la palabra, con respeto, no un insulto. Este es un país de idiotas, porque la mayoría de la gente, y es real, no se interesa. No se interesan, no se interesan. Y un problema que nosotros tenemos, porque cuando a mí me dicen en Chile, es que esto es consecuencia de que suprimieron las clases de educación cívica. No, sí, suprimieron las clases de educación cívica, pero no hay filosofía, de hecho no se estudia historia, el idioma castellano no se estudia, o sea, la verdad es que el nivel cultural, yo veo con preocupación que el concepto de bárbaros ilustrados a que se refería José Ortega y Gasset se ha plasmado en la realidad en Chile. O sea, las nuevas generaciones, mira, se peinan con celulares haciendo cosas que a mí no se me ocurriría ni cómo tomarlo siquiera. Pero
su comprensión del mundo es difícil, ¿no? Sí, bueno, ese es un desafío planetario, si me dice a mí. Es claro que sí. Y de nuevo, yo creo que acá todos tenemos responsabilidad. Es un desafío adaptativo. Nosotros, las familias, en la casa, la cultura, los colegios, la educación, o sea, parte desde la base misma. Y claro, efectivamente, necesitamos ciudadanos. También uno podría decir, oye, el que ignora es ignorante, pero uno habla de ignorante y es ofensivo, ¿te fijas? No, tenemos que resignificar este lenguaje y explicar que involucrarse en política, tomarse el tiempo de entender, no son cosas fáciles. Eso es lo que pasa, que todas estas conversaciones que estamos teniendo no son sencillas. No tienen una respuesta blanco, negro, este es bueno, este es malo. Entonces significa hacer un esfuerzo intelectual por abrirse un montón de posibilidades, por entender qué es lo que está planteando, por evaluar caminos. Y eso es complejo y requiere formación y requiere tiempo. No lo puedes consumir en 10 segundos de un TikTok o algo así. Es un proceso. Entonces, lo importante es que hoy día, incluso esas generaciones, aprendan a que tiene consecuencias. ¿Ya? Y eso los afecta en el día a día. Sí. Oye, mira, por los que han ya pocos minutos, 10 minutos, hay un tema que quiero preguntarte tu opinión sobre este concepto que se ha instalado muy fuerte en Chile, la paridad de género. El tema de que hoy día, claro, hay gente como que tiene que estar en la primera línea, pero tengo que darle la posibilidad y crearle el cupo. Y el cupo se lo tengo que crear porque es mujer, porque está dentro de la diversidad sexual. Entonces, tú, ¿qué opinión te merece este concepto de paridad de género y hasta cuándo crees tú que esto debe durar? Ya, es una buena segunda parte de la pregunta. Sí, bueno, me toca, por supuesto, me preguntan mucho, sobre todo siendo mujer. Sí, porque yo te digo, siendo mujer, capaz que te puede favorecer en esta elección como te puede perjudicar. O sea, lo vimos, el proceso anterior produjo ese resultado. Hubo, si no me equivoco, 2 o 3 mujeres que dejaron, que salieron y tuvo que entrar el compañero hombre. Claro, o sea, por supuesto que puede pasar. Sí. A ver, hay un principio para mí intransable y en el que estoy segura que estamos todos de acuerdo, que nosotros necesitamos a la mejor gente posible. Ya, eso está punto. La democracia solo funciona eso es así. cuando los más eligen a los mejores. Ya, eso es. Ya. O sea, necesitamos a la mejor gente posible. Entonces, esa es la base. Yo me imagino que nadie va a decir, no, a mí no me importa que esta persona sea buena, pero es mujer, o no me importa que sea bueno, pero es hombre. No. Entonces, necesitamos a la mejor gente posible. Y eso yo creo que nadie lo va a discutir. El punto es que lo que podemos constatar con hechos y con números es que mucha de la mejor gente disponible no está en la mesa y no está recurrentemente en la mesa. ¿Ya? Y eso explica una tremenda, o sea, una baja participación de las mujeres en política, en directorio, en muchas partes. Entonces, si nosotros queremos a los mejores siempre posible, tenemos que hacer un esfuerzo para que lleguen todos y tengan posibilidades. Entonces, el tema de la paridad, yo creo que a nadie le guste que esté, por ejemplo, asignado cuotas, pero es una solución técnica para un desafío que es adaptativo. Es cómo nuestra cultura integra a la mujer en la toma de decisiones políticas, en los espacios de poder, en las direcciones ejecutivas de las altas empresas, etc. Si tú ves que hay una escasa participación, tenemos 2 alternativas. Movemos la máquina cultural hasta que esto se equipare y entendamos la diferencia y reconozcamos a las mujeres con las capacidades que tenemos y reconozcamos la carga que tienen laboral, que es de cuidados principalmente en la casa, y reconozcamos las diferencias que hay de acceso a las oportunidades y de mantener esas oportunidades, y nos demoramos, según el Banco Mundial, 130 años en equiparar la brecha, o tomamos algunas medidas antes. Entonces, ¿es perfecta? No, para nada, en absoluto. ¿Es eterna? No, ojalá que no, me encantaría que no existiera, que no sea necesaria, pero tenemos que tomar alguna medida porque si no, muchos de los mejores no están llegando y perdemos nuestro principio básico y fundamental, que es la diversidad y que las mejores y mejores personas tengan acceso. En todas las culturas de todos los países el tema de la paridad no existe. Se da más que nada, se da en países como el nuestro, España y otros, pero hay países que solamente siguen con... Sí, pero yo diría que uno tiene que tomar del mundo lo que le sirve y también reconocer su identidad propia. Y nosotros somos un país que sí tiene historia machista y que sí tiene fuertes obstáculos para que las mujeres se integren. ¿Tú no defines a Chile y a los chilenos como un país de copiones?
mientras copiamos cosas buenas. Sí, no, pero a veces copiamos las malas. A veces cosas buenas. Mira, pero sabes que Chile también es un país innovador en muchas cosas. Somos súper innovadores en cosas en las que hemos sido pioneros. Y si esta va a ser la primera constitución escrita en paridad, bueno, que se note el beneficio de lo mismo. Oye, si a mí me ha pasado toda la vida, yo soy una persona que se considera muy exitosa, afortunadamente tengo una linda familia, tengo una buena carrera, pero te puedo decir que cuesta, y cuesta el doble, y tienes que trabajar mucho más normalmente. Como mujer. Sí, pero por supuesto que sí, eso es así. Eso es así. No, estoy de acuerdo. Eso es así. O cruzar barreras como mujer. Sí, y espérate, y además, y aparte que depende de tener una voluntad muy férrea, porque hay muchas mujeres que incluso teniendo las capacidades no van a dar la pelea que tienen que dar. Y eso significa que podrían ser mucho mejor y las perdemos. ¿Sabes, Andrea? 30 segundos. Tienes mi apoyo porque me doy cuenta que esencialmente no eres feminista. Y eso ya es una gran cosa. No, pero por supuesto. Mira, ¿sabes qué? Mira, es que es importante en esto, es una cuestión cultural. Inglaterra, que es como una versión así como que de la Edad Media que sobrevive hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas más importantes fue haber tenido en el siglo XIX a la reina Victoria hasta principios del siglo XX. Claro. Y en el siglo XX hasta el siglo XXI, hasta hace poco, la reina Isabel. Pues, imagínate. Sí, es que yo solo voy a hacer el alcance. Lo que pasa es que para mí el feminismo... Ya, voy a entonces rematar con eso. Para mí el feminismo no es un tema de privilegios, es un tema de igualdad. Es una lucha solamente porque efectivamente hay acceso y los mejores lleguen. Y si los mejores son hombres, son hombres. Y si son mujeres, y si son mixtos, son mixtos. Pero hoy día la cancha es desigual. Entonces estamos perdiendo talento y estamos perdiendo diversidad. Y eso al país le cuesta. La cancha está por supuesto. Al país le cuesta, claro que sí. Hay castas que hemos llegado podríamos conversar eternamente. Lo único que quiero agradecerte, Andrea, por el hecho de haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Aquí en Cambalache, tuviste que un programa distinto, quizás vas a ir a muchos programas. Pero, ojalá. Sí, ojalá. Pero ¿Tenía un mes nomás? si eres sí, a donde me inviten voy. Si eres elegida, acuérdate de nosotros. Sí, acá para que te aportemos. Hago el compromiso. Si yo no soy elegida, vendré acá a Cambalache. Sí, para que te aportemos con... Absolutamente. Para mí todas estas invitaciones y programas me llevo mucho más de lo que soy capaz de entregar. Así que gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa Cambalache de hoy día. Lo único que les deseamos es que pasen un feliz fin de semana y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado con una nueva invitada. Chao, chao. Chao, chao. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento